Las profecías sobre Jesús cumplidas en la Biblia. 2. El Mesías nacería en Belén. Miqueas, capítulo 5, verso 2. La profecía mesiánica a estudiar hoy en este capítulo está en Miqueas capítulo 5, verso 2, lo cual leeremos textualmente. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién era Miqueas? El profeta Miqueas aparece en el 737 al 696 a.C. El significado de su nombre es ¿quién como Yahvé? O ¿quién como Jehová? Miqueas predijo poderosamente la destrucción de Jerusalén. Miqueas capítulo 3, verso 12. Miqueas profetizó desde el año 737 al 696 a.C. en el reino de Judá. Escribió un poderoso libro que lleva su nombre, el libro de Miqueas. Miqueas es considerado uno de los profetas menores del Tanakh, Biblia hebrea. A Miqueas no se le identifica en la Biblia por filiación familiar, sino más bien se le reconoce por su lugar de origen, de nacimiento. En Miqueas capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en día de Jotam. Moreset, Gad, un pueblo situado a unos 35 kilómetros sudoeste de Jerusalén, en la Cefela o tierras bajas. El texto no menciona el llamamiento de Miqueas. No hay referencia a Miqueas como profeta en el libro. Se dice que su poder emana del poder del Espíritu de Jehová. El mensaje de Miqueas se dirigió principalmente a Jerusalén y profetizó su futura destrucción y también su futura restauración. El tema que trata Miqueas en su libro es el juicio y el perdón para su pueblo escogido. Yahvé es aquel que dispersa a su pueblo como juez a causa de sus pecados y transgresiones. Israel y Judá serán castigados por haber pecado contra Jehová Dios. Y Yahvé también es el rey y pastor de Judá e Israel, y será aquel que los reúne y protege y perdona en fidelidad al pacto. Miqueas escribe para establecer que Dios hará un juicio contra su pueblo. Jehová condenará a Samaria y a Jerusalén, Judá, por sus pecados. El instrumento de castigo que Dios usará para castigar a su pueblo, la vara de castigo para Israel será Asiria, y la vara de castigo para Judá será Babilonia. ¿Y por qué pecado castigará Yahvé a Israel y a Judá? Por el pecado de idolatría, usurpación de propiedad, corrupción de los líderes civiles, corrupción de los líderes religiosos, corrupción de los profetas. También una falsa creencia de que los sacrificios rituales bastaban para justificarse delante de Yahvé. El ejercicio de la violencia, prácticas comerciales deshonestas. El profeta Miqueas profetizó en los reinos de Jotam, Acaz y Ezequías.
Hay una amenaza foránea, Asiria contra el reino del norte, Israel, y los babilonios contra el reino de Judá. El mensaje profético de Miqueas lo podemos dividir en dos partes, en un mensaje de juicio por el pecado de la nación escogida y en un mensaje de redención. Es maravilloso ver cómo Miqueas profetiza que habrá un remanente que volverá de la cautividad en Miqueas capítulo 4, versos 6 y 7. De la versión de las Américas, en aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja, recogeré a la perseguida, a la que yo había maltratado, haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte, y el Señor reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Miqueas no solamente está hablando de un remanente fiel que llegará desde Babilonia, sino que está mirando hacia el futuro, está hablando que hará de esto una nación fuerte. Y aquí estamos viendo que está haciendo referencia a la iglesia. En 1 Pedro capítulo 2, 9, 10 nos habla de esta nación santa y habla Miqueas de una nación fuerte. Esta nación fuerte de la que habla Miqueas no es el pueblo de Israel, está hablando de la iglesia en esta luz profética. Es la iglesia, la nación fuerte. Miqueas también habla de una era mesiánica que viene, el reinado del libertador. Esto está en Miqueas capítulo 5, verso 1 al 15. Miqueas capítulo 5, versículo 1 al 15, nos está hablando de una era de restauración para la nación de Israel. En el versículo 2 del capítulo 5 nos habla que se levantará en Belén, nacerá aquel que será Señor en Israel, lo cual trataremos más adelante. Pero también habla que habrá un remanente, el remanente de Jacob, verso 7, será en medio de mucho pueblo, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombre. Este pasaje nos muestra cómo va a ser esa era mesiánica donde el Señor de Israel gobernará. Sí, habrá una restauración, pero una restauración que se llevará a cabo en la era mesiánica. Ahora, como última fase, entramos a tierra derecha para examinar este versículo de Miqueas capítulo 5, verso 2, que habla de dónde saldrá o dónde nacerá el Mesías prometido a Israel. Profecía: el Mesías nacería en Belén, fecha 737-696 a.C. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Hay que entender que en la época Belén era muy pequeña para tener un lugar principal en la familia de Judá, pequeña en población, pequeña en geografía, pero aún así estaba destinada a ser exaltada, porque en aquel lugar nacería nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Señor de Israel. El texto de Miqueas 5:2 dice lo siguiente: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. La palabra originalmente semítica Señor, que significa literalmente poderoso, Señor y patrón. La palabra Adonai, de origen hebreo, que también significa mi Señor, más o menos se encuentra unas 400 veces en el texto hebreo. El Mesías sería el dueño absoluto en Israel y gobernante
y Señor de Israel. Miqueas, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una cualidad de el Mesías. Dice así: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El término su salida habla del origen del Mesías. El texto de Miqueas nos revela el origen divino humano del Mesías. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Mesías es divino y tendrá un linaje davídico para tomar el reino eterno. Qué gran revelación espiritual. El Mesías no solamente será humano, sino que será divino. Por ende, este libertador nos dará libertad eterna. En el Mesías divino se llevará a cabo el pacto davídico. El cumplimiento de la profecía de Miqueas, capítulo 5, verso 2, año 1 después de Cristo. El doctor Lucas registra el cumplimiento de la profecía de Miqueas, capítulo 5, verso 2, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 1 al 7, diciendo de la siguiente manera: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas capítulo 2, verso 8 al verso 15 nos confirma la profecía cumplida del nacimiento del Mesías en Belén, Jesucristo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y de aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Es maravilloso ver la inspiración del Espíritu Santo en las Escrituras, como el profeta Miqueas, 740 años antes del nacimiento de Cristo, exactamente cita y predice el lugar del nacimiento del Mesías, que sería Belén, Efrata, la casa del pan. Y aquí una muestra que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo y que los profetas no profetizaron por cualidades humanas, sino dirigidos por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Búscanos en redes sociales como Jesús Amor en Acción.